Bueno, buenas tardes en Europa, Jaron. Buenas tardes a la gente de Brasil. Buenos días en México y otros países. Gracias por unirse una vez más a este Domain Spotlight. Como lo dijimos la vez anterior, en los dos anteriores también. Vamos a estar teniendo estos encuentros una vez por mes. Muchos de estos encuentros los deciden a los temas ustedes con los correos o las encuestas que hacemos. Quiero agradecerles a todos por, en medio de la jornada laboral, tomarse unos minutos para unirse a este spotlight, donde hoy vamos a charlar de métricas. Qué mejor que eso, que tener a especialistas en el rubro. Así que, en primer lugar, quiero agradecer a Jaron y Alberto por haberse unido, haber aceptado nuestra invitación. También quiero agradecerle a todo el equipo de Domain por haberse unido también a este Spotlight, y me voy a tomar un segundito nada más para darle la bienvenida a Manuel Cornaló, un nuevo miembro de nuestro equipo que está presente, el cual seguramente algunos de ustedes ya van a conocer. Pero sin mucha intro, vamos a comenzar. Así lo hacemos divertido y lo hacemos atractivo para todos. En el mundo del universo digital, de los ecosistemas digitales y últimamente también en publicidad exterior, existen dos tipos de audiencias: audiencias cualitativas y audiencias cuantitativas. Las audiencias cualitativas son aquellas que basan su información más en comportamientos, en intenciones de compra, en tipos de audiencias que navegan por el universo digital y que también se mueven por las diferentes ciudades. Hoy, con mucha información, podemos tener bastante información y datos. Existen las audiencias cuantitativas, que es un poquito sobre lo que hoy vamos a charlar más que nada. Audiencias cuantitativas que hablamos de números, hablamos de cantidad de personas, cantidad de vehículos que van por la calle o también por un mall o una tienda. Eh, y acá voy a darle el pie a Harold y Alberto, porque ellos crecieron como una empresa o nacieron como una empresa de medición 100% cuantitativa, pero les quiero consultar también sobre cómo ha ido transformando la tecnología, la captura de audiencias, y hoy, aparte de eso cuantitativo, cómo ya hay varios pasos cualitativos que están dando dentro de esa audiencia. Así que si nos pueden contar un poquito de eso, está buenísimo. Bueno, Matías, muchísimas gracias por invitarnos, y para nosotros es un placer hablar con Domain, con los chicos del mercado. Y yo voy a hablar un poquito sobre cómo nació Dataviso. Y Dataviso nació hace exactamente 5 años, ahora en septiembre. Nosotros cumplimos años y con una propuesta de ofrecer al mercado OH, a una medición real basada en observación mediante cámaras y inteligencia artificial. Actualmente estamos presentes en más de 20 países de América Latina, ofreciendo a nuestros clientes métricas seguras, confiables y auditables, como conteo de flujo, clasificación de audiencia entre autos, como coches, motocicletas, peatones, autobuses, y obviamente métricas de CPM, tiempo de permanencia, como conocemos como dwell time, y todo hecho garantizando la privacidad de los datos mediante certificaciones internacionales de protección de datos. Y yo creo que Jaron quiere complementar algo. bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer muy grande poder hablar acá con ustedes, que son nuestros amigos, parceros, y estamos en lo mismo rubro, intentando hacerlo mercado se profesionalizar y cada vez más se actualizar en los temas que la tecnología nos puede ofrecer. Y básicamente es esto que Alberto comentaste. Nosotros nacimos con esta idea de entregar algo seguro y entregar cada vez más, aún más valor a los clientes del mercado de DOH. Y obviamente que cuando empezamos,
teníamos una idea de ofertar un tipo de medición, un tipo de datos, pero también los mercados se fue nos dando cada vez más otros tipos de necesidades que cuando empezamos no se estaba tan caliente, por ejemplo, el tema de publicidad programática, como está ahora. Entonces, cada vez más los mercados están nos dando un push para que podamos entregar los datos cada vez más confiables que se estén en la misma línea de la publicidad programática, de preventa, postventa, datos confiables y etcétera, CPM y tantos otros datos más que entregamos. Bien, perfecto. Bueno, en la parte de preguntas y respuestas pueden hacer las preguntas que quieran, cuando quieran, y la pueden dejar ahí, las vamos a ir respondiendo. También acabamos de activar la encuesta, la cual es muy útil también para conocer cómo están trabajando con el tema métricas, que es algo tan importante. Así que nada, les voy a pedir que nos ayuden con la respuesta de la encuesta. Vamos a esperar un ratito para darle tiempo a que respondan. Voy avanzando y les voy a hacer una pregunta a Alberto y a Jaron, y es, ¿cómo se obtienen estos datos de audiencias cuantitativas del lado de Datavicio? ¿Qué se utiliza? ¿Cómo se obtienen y cómo se procesan? La tecnología principal que utilizamos es una tecnología basada en cámaras. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema que utiliza inteligencia artificial para detectar todos los elementos de audiencia que pasan por una pantalla. Entonces, básicamente, nuestro cliente necesita poner una cámara en su pantalla apuntando para la calle o para la vía donde quiere hacer la medición, y nuestro sistema se conecta por internet a la cámara y detecta todos los elementos que pasan enfrente de una pantalla y clasificamos de la misma forma. Entonces podemos detectar y clasificar los autos, las motocicletas, las bicicletas, los autobuses, camiones y los pedestres. Entonces tenemos dos maneras de generar los datos. Una manera es la medición cuantitativa, que es el conteo, básicamente, y la calitativa es donde podemos obtener un poquito más de información, qué tipo de vehículo, o de los peatones podemos identificar si es un hombre o si es una mujer, y el rango de edad. Y obviamente es una medición que podemos hacer en ambientes outdoor, como ambientes indoor, como retail y centros comerciales y shopping centers. Y es eso. Miren, a publicar ahí los resultados de la encuesta, que los pueden ver. Me parece muy interesante cómo ha cambiado. Nosotros hace muchos años que trabajamos en la industria de publicidad exterior, primero como del lado de dueños de medios, después del lado de tecnología. Y hace unos años la mayor cantidad de data se medía a través de dispositivos móviles, ¿no es cierto? Ni hablar de los beacons y todo, y Bluetooth y esas cosas que salieron en el medio también, que algunas siguen funcionando y las siguen utilizando. Pero hace algunos años, y no hace mucho, la medición a través de cámaras no era tan común. Más allá de que sea un medio que estaba muy bueno, creo que la compra de un dispositivo para poder medir personas era un poco, vamos a decir, prohibitivo en cierto sentido, o era una barrera que hoy es mucho más sencillo. Creo que la inversión no es tan alta. Después nos van a contar ustedes, o cualquier persona que habla con ustedes después les puede decir, pero me pareció muy interesante esto, cómo cambió. Tenemos solo el 8% que dice que tiene las mediciones a través de dispositivos móviles, pero tenemos 3 que dice que utilizan las 2 mediciones, y esto está buenísimo porque lo que hacen es, tienen muchísima información en parte cuantitativa y agregan información cualitativa. Este sería el ideal, ¿no es cierto?
Pero contanos, a ver, Harold y Alberto, me gustaría que me cuenten un poquito más sobre la granularidad de la data. Porque la verdad que creo que está bueno decir, bueno, mira, pasaron tantas personas frente a mi dispositivo y pasaron tantos autos y tantas bicicletas y buses y demás, pero también si estoy, por ejemplo, dentro de un mall o dentro de una tienda con lo que se ha desarrollado hoy, la comunicación dentro del punto de venta, cuéntenos un poquito qué granularidad puedo llegar a tener de información. Sé que hay varias compañías que también trabajan con el mismo modelo de medición a través de cámara, pero es algo que siempre me he preguntado también, ¿cómo pueden agregar más datos cualitativos a esto? Entonces, ¿qué granularidad tiene la información que se pueden obtener a través de estas cámaras? Bueno, hay algunos temas que volvemos un poquito antes de hablar de esta granularidad. Primero de todos que veo la importancia que las empresas utilicen esos datos, porque podemos entregar muchísimos datos, muchísimas granularidad de datos, pero cómo las empresas utilizan esos datos para vender o para justificar los precios, la venta, es un punto. Como Alberto estaba comentando, nosotros a nivel de entrega de datos entregamos clasificamos los elementos, si es auto, autobús, bicicleta, peatones, entregamos dwell time, que es el tiempo de exposición de cada elemento, tiempo promedio que cada elemento se tarda para pasar por este activo publicitario. Entregamos datos, reportes de CPM, reportes de comparativo de la pauta, promedio de personas impactadas. Esto es un tema que entregamos, son datos que entregamos. Cuando hablamos de esta granularidad un poco más precisa y un poco más amplia, hablamos de datos demográficos, que como hablamos, nuestra medición se basea y necesita de una cámara. Entonces, si tenemos un ángulo de la cámara que nos permite, podemos entregar esos datos demográficos, que ahí entramos por un otro camino que puede ser muy útil para distintos y diferentes mercados. Entonces, entregamos si es hombre, mujer, rango de edad, si están contento, feliz, triste, molestado, un rango de edad. Entonces, con este tipo de datos se puede preparar, planificar, entregar algo muy valioso a los clientes. Primero porque tú sabes más o menos con una precisión lo tipo de público que está teniendo en su pantalla, un ejemplo. Segundo, que te permite hacer cruces de datos con innumerables cosas para tener una idea del tipo de público que está necesitando o del tipo de público que necesita atacar, buscar. ¿Por qué? Porque, trayendo como un ejemplo, tenemos una pantalla dentro de un supermercado, una entrada de un supermercado, y lo promedio de edad es de 40 a 50 años. Y este supermercado o esta empresa quiere publicitar algo para un público con menos edad. Entonces tú vas a ver más o menos con eso. Esta granularidad de datos para mí es muy importante porque primero permite saber lo tipo de público que tiene, segundo, lo tipo de público que quiere ir, y ahí se entra, como hablamos, del pre y postventa. Y con eso te permite planificar de manera mucho más precisa y real. Y ahí hay otro punto muy, muy importante que es el tema de la precisión. Porque hoy tenemos muchos tipos de metodologías de entrega de datos, sea por teléfono, sea por base de datos, big data, por cámaras, pero hay un tema que nosotros de DataVisio, desde el día 1 de DataVisio, nosotros nos preocupamos mucho, que es el tema de la precisión y de la transparencia. Entonces, los datos que entregamos es muy transparente, es muy sencillo, se pasó por tu ángulo de la cámara, te contamos, clasificamos, obviamente que nuestra precisión es muy alta, porque nos preocupamos de entregar esos datos con una precisión alta y con una transparencia que te permita tener una confianza de que sí, esta ubicación tiene esta audiencia, tiene este tipo de público y etcétera. Bueno, mira, hablaste de cómo se utilizan los datos. Yo hice cita ahí que la mandé, pero también cómo utilizaban estos datos. Hace años que veo que entre los participantes la mayoría son mi owner, está buenísimo. Veo muchos amigos también, clientes, no clientes y demás, pero veo mucha gente con la cual estoy constantemente en contacto y hablamos de programmatic y hablamos de muchas cosas y cómo puedo mejorar la industria y qué se necesita y demás. Y
y veo los datos, les voy a publicar ahí los resultados que tiene la encuesta hasta ahora. Y cómo se utilizaron esos datos. Yo me acuerdo cuando empezamos que decían, Mati, necesito data o cómo puedo integrar la data y para mostrarla y demás, y trabajamos sobre eso en Domain con ustedes, sobre todo también, en poder hacer la integración y en poder mostrarla, pero siempre nos pasaba lo mismo. Me piden data y cuando dábamos la data no sabía el comprador qué hacer con la data. Entonces, ahora que está, porque el 91% los reportes de los datos post campaña. Y está buenísimo porque seguramente tendrá un reporte donde avisan en qué pantalla salió, cuántas veces exhibió, cuántos impactos generó y todo eso. Pero también me pareció muy interesante que el 75% te dice pre-campaña para mostrar el potencial. Y eso está muy bueno. Ni hablar de programático, ¿no es cierto? Pero acá voy a hacer un paréntesis y le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando alguien integra programáticamente sus pantallas, los media owners tienen que enviarle información a los diferentes SSPs de qué cantidad de impactos va generando, impresiones genera su pantalla, ¿no es cierto? Habitualmente nos dicen, bueno, impresiones por semana o 4 weeks impressions y demás, y nos van pidiendo esta información. Pero lo que yo veo es que hay muchos dueños de medios que mandan esa información o envían esa información una vez y después no actualizan esa información. ¿Ok? Cuando con una integración lo podés estar actualizando en tiempo real, que es mucho de lo que hacemos nosotros. Entonces les pregunto, sin saber, no tengo idea, ¿están trabajando, se han acercado a algún proveedor programático, algún programador programático se les ha acercado a ustedes para charlar sobre alguna integración para poder enviar información en tiempo real y poder saber bien cómo se están consumiendo estas impresiones? ¿O todavía es una charla que no se está dando dentro de las integraciones y de la industria? Sí, esto es un tema muy importante, Matías, porque justamente por eso no digo problema, pero hay un desafío en el mercado que muchas empresas, principalmente digitales, quieren entrar en este mercado programático, pero se olvidan de algunos puntos que tienen que estar preparados para entrar en el mercado programático. Y uno de los puntos es esto, tener esto muy bien alineado, que es dato, un CMS integrado para que las pautas sean automatizadas y etcétera. Pero sí, tenemos muchas conversaciones, incluso recientemente estamos hablando con un proveedor grande de una plataforma grande de programática llamada Vistar Media, que están buscando eso de tener esta consulta de los datos en tiempo real para automatizar aún más las compras de pautas programáticas. Pero hay un otro punto que me olvidé de comentar también sobre este tema, que además de entregarnos los datos, tenemos algunas, no que nuestro sistema se fue preparado solamente para compra de publicidad programática, pero tenemos algunos puntos donde el cliente puede preparar vendas y aún más valorar vendas de la manera tradicional, pero también programática, donde tenemos dentro de nuestro dashboard, donde presentamos los datos, esos reportes de CPM, de dwell time, un multiplicador que hace sentido para que las plataformas también tengan esto. Y también hay una plataforma que estamos empezando a trabajar en Brasil, que trabaja con el mercado de compra de publicidad programática llamada AdMu, que también estamos integrando para que hagan esta búsqueda de los datos y cada vez más los clientes tengan este tipo de medición. Porque los mercados está viendo que necesita tener algo preciso y los mercados de compra de publicidad programática está cada vez más mejorando estos puntos porque hay muchas cosas que los publishers necesitan hacer para que se entre en este mercado. Entonces, me olvidé de comentar eso, pero nuestro sistema, nuestra entrega de datos, te permite utilizar en los ambos mercados, se fluye en los ambos mercados, sea para la venta, compra tradicional, preventa, postventa, también para programática. Y ahí entra las plataformas SSP y DSP que quieren se conectar para tener estos datos de consulta en tiempo real. Obviamente que hay plataformas que no, se funciona como tú dices. Los publishers le envían los datos, ellos no se actualizan y se basan siempre en los mismos datos, pero estamos siempre intentando cada vez más evangelizar el mercado para que, mira, entregamos en tiempo real,
ahora estamos aquí, podemos hacer esto en tiempo real. Entonces, estamos intentando siempre hacer con que hagan esta consulta para los datos en tiempo real. No sé si Roberto Bien, quiere comentar algo. perdón, estamos bien. Pues que Ahora, yo creo que en Brasil lo que vemos es la utilización de los datos como una comprobación o una demostración de desempeño, ¿sí? Hay pocas empresas que están utilizando los datos y el potencial de generación de medición en tiempo real para hacer como una manipulación de las pautas de las campañas en las pantallas digitales. Me parece que yo creo que la integración más madura que tenemos actualmente es con Domain, ¿sí? Tenemos iniciativa en otros países como ADMU en Brasil, pero me parece que la integración más madura que tenemos es con Domain porque es una plataforma que permite a nuestros clientes, ¿sí? A los clientes que utilizan DataVisio y Domain, que pueden consultar incluso la audiencia de cada spot, de cada inserción de una campaña en una pantalla, ¿sí? Entonces, yo creo que hay un camino muy grande, hay un espacio muy grande para crecimiento de las empresas que quieren utilizar datos en tiempo real como una comprobación de performance, como una prueba de desempeño, como datos para planificación y para programática especialmente. bien, ahí les recuerdo que está la parte de preguntas y respuestas también, si quieren hacer una pregunta para que le transmitamos a los chicos. Hay algo que ahí a mí me quedó dando vueltas en cuanto a la utilización. No sé ustedes, la verdad que con los que hemos hablado nosotros nunca nadie me lo ha dicho, pero conocen empresas que por ejemplo, previamente prometan una cierta cantidad de impresiones en base a la información que tienen previamente, como diciendo, bueno, mira, te prometo que si estás acá o te puedo mostrar que vas a poder impactar a tantas personas y a tantos vehículos, a tantos buses, y después mostrarle cuánto de eso se cumplió. Lo he visto desde otro lado, cuando prometen la cantidad de, vamos a decir, de spots que tiene salida, después dicen, bueno, mira, te muestro que saliste la cantidad de veces que te dije que ibas a salir. Pero ¿conocen empresas que trabajen de esta manera? Nos estoy pensando en alguna utilización de datos, ¿no es cierto? Sí, nosotros venimos mucho de esto en el mercado, porque no mucho, pero se pasa eso también. Porque a veces se pasa de los dos lados. A veces lo cliente, lo publisher, tiene una idea de que su ubicación tiene un tipo de audiencia. En la realidad puede tener mucho más o menos o más, no sabes. Y cuando tiene una medición así precisa y real, ellos tienen una idea más amplia y ahí sabes cómo vender de esta manera. Y yo siempre gusto de trabajar con cases prácticos, ¿no? Y tuvimos una conversación recién con un cliente de nosotros que no sabía la potencia que tienen sus ubicaciones y la audiencia que tenía en 2 semanas era que pensaba que tenía en más de 2 meses, por ejemplo. Y ahí le abrió la cabeza para, wow, tengo, este, tengo algo muy valioso en mi mano y quizá estoy comercializando de una manera equivocada. Entonces se pensó en precificación y vender por impactos, CPM, etcétera. Pero también se pasa esto de los clientes tener una idea de que sí, te prometo entregar eso. ¿Por qué te prometo entregar eso? Porque tengo una medición real, confiable, que te va a entregar eso. Y donde para mí me encanta más ese tipo de medición que entregamos es que cada día es un día, cada sábado es un sábado, cada lunes es un lunes. Entonces no se puede basar en alguna estimativa de un mes y se explotar para todo el año porque cada día es un día. Y cuando hablamos de pantallas digital,
tenemos un dinamismo gigante en la mano que nos permite vender de inúmeras maneras. Y también por periodo, por tiempo, por datos, por inúmeras cosas. Por eso siempre le pasa a los dos, ¿no? Bien, perfecto. Acá tengo dos preguntas. Una, Dani, ¿cómo andas, Dani? Qué bueno que estás y qué bueno leerte. Dice, hiciste mención a que es por cada spot, ¿te refieres a que en los 10 o 20 segundos ustedes obtienen la info de audiencia? Te lo cuento de este lado también, los chicos si quieren agregar algo también. Lo que hacemos exactamente es eso. Nosotros tenemos la medición en tiempo real, por hora, minuto y segundo. Lo que hacemos es, hacemos cortes de acuerdo a lo que corresponde y te damos una información de spot por spot, cuántas personas estaban frente a la pantalla, cuántos vehículos, cuántos buses y demás, mientras estaba todo anuncio en el aire. Así funciona la integración nuestra. Y después también, Eduardo Soto, ¿cómo andás, Edu? Tal vez me adelanto, pero pensando en eStore.com, ¿hay formas de saber que un usuario vio directamente la pantalla y que Spot vio en su flujo dentro de tienda? Esta discusión a mí me encanta porque la he tenido con Retail Media, lo he tenido con Digital, lo he tenido hasta con Google y siempre le digo lo mismo. Y es, ok, Google dice que cada vez que me imprime un spot en la web o en el teléfono, yo lo vi, ¿ok? Entonces, les pregunto a ustedes, les digo, hagan un examen de conciencia y piensen si navegaron hoy en redes sociales, en diarios, en periódicos digitales y cuántas publicidades recuerdan haber visto. Bueno, en lo que va al día los han impactado cerca de 80 solo en digital, cerca de 80, vamos a decir, motivaciones publicitarias digitales. Entonces, Edu, de mi parte, no sé los chicos qué te van a decir, y acá hasta puedo entrar en una discusión con ellos. De mi parte, para mí, saber si una persona vio la pantalla y si vio un anuncio o no, es muy difícil de medirlo. De hecho, cuántas veces nosotros tenemos como la vista fijada en algún lado y no estamos viendo algo. Pero bueno, los dejo a ellos que nos digan si ellos pueden saber si una persona vio una pantalla o no. Mira, te aseguro categóricamente que quien dice que hace eso, que quien dio la publicidad, no hace. Es un poco complicado este desafío por cuenta de varios temas. Primero de todos, para mí es lo falso positivo, porque tú puedes estar de frente a una pantalla con medio por ciento de ángulo para acá y la cámara te mide diciendo, mira, ellos vio la publicidad, pero no está viendo. Entonces, de nuevo, quien dice que hace eso, no hace. Me perdona la sinceridad, pero no hace. Para mí hay un tema muy importante de eso que es lo impacto, ¿no? Recientemente tienen un estudio de que las publicidades en vía pública y en retail grandes como pantallas son las que más recuerdan en la cabeza de las personas. ¿Por qué? Porque tú estás siendo impactadas. Es diferente de como tú estabas diciendo de algo de teléfono, que tú estás mirando un story o alguna cosa así que te permite pasar al lado o permite mirar y te olvidar. Pero cuando estás en la calle, cuando estás en una tienda, cuando estás en un shopping mall, tú estás viendo una pantalla y eso te va a recordar. ¿Cómo nuestro sistema funciona? Nosotros contamos las personas que están ahí. Hablando de un escenario de retail media, hablando de una tienda. La persona está ahí, estamos contando. Si tú entras y sale 10 veces, te vamos a contar 10 veces. Primero por tema de la ley de protección de datos, que no te vamos categorizar una frecuencia ni nada. Segundo, porque tú estás siendo impactado cada vez que se entró y salió, está teniendo la oportunidad de mirar la publicidad en la tela. Entonces, te vamos a contar. Te contamos dwell time, lo tiempo de exposición que tú se quedó promedio de todos los peatones en un área donde está contando, pero este tema de que, se contaron 40,000 personas y 10,000 miraron la publicidad. No hacemos esto porque vuelvo a la primera cosa que empecé diciendo, transparencia y una accuracy muy alta. Entonces, para mí, lo más importante es que tenga una idea segura y confiable de personas que se tuvieron oportunidad de ser impactadas por la publicidad
Y ahí entra un montón de otras cosas que te permite cruzar con la tienda, cruzar con los retail media, taja de conversión, se me entró 60 personas en la tienda, solo 30 fueron al caja. Entra un montón de temas que te permite hacer eso con la entrega de datos confiables. Y ahí tiene el tema de la información, de transformar los datos en información. Si tú tienes estos datos confiables, oro en tu mano, ¿cómo tú puedes transformar eso en información para que te vendas más? Más o menos por ahí. Es una pregunta que a mí me encanta y lo hemos discutido en varias oportunidades, y es, ¿cómo se obtiene un CPM? A través de la medición de audiencias. ¿Cómo se obtiene un CPM? No solo hablando en publicidad exterior, en pantallas, si ya sea publicidad exterior, ya sea en la calle, dentro de un retail, en un aeropuerto, en un gimnasio, ¿cómo se obtiene un CPM? Quizá, Alberto, puedas hablar un poco mejor sobre este tema de CPM. Claro, es todo muy sencillo. Nosotros utilizamos como base, como dato base, es decir, el conteo de todo, ¿sí? Entonces, si tenemos los números, la medición del flujo de vehículos o de peatones, y tenemos el costo o el precio que se cobra de un cliente por una pauta, por una campaña, es una división simple, ¿sí? Solo dividimos el precio o el costo por los datos de medición y podemos llegar al CPM. Me gustaría de hablar un poquito sobre un comparativo que muchas empresas y muchas compañías intentan hacer, que es comparar la medición de una campaña en Internet, una campaña online, y la medición para out of home. Es muy diferente, no se puede comparar, ¿sí? La granularidad de datos que podemos llegar a una pauta, a una campaña online, es muy diferente de los datos que podemos llegar a una medición en out of home, ¿sí? Y básicamente, si tenemos los datos de conteo y podemos utilizar multipliers para estimar la cantidad de personas que tenemos en los vehículos, podemos llegar a un número de impactos, ¿sí? Y si tenemos los impactos, es una división simple. Tenemos el costo de una campaña y hacemos una división simple de este costo por la audiencia medida y podemos llegar al CPM. ¿Cómo? A ver, esto se habla antes, cuando empezamos con el tema programático, que no terminaba de ser programático y demás. Te digo que no fue hace muchos años. De hecho, si diría hasta el año pasado también pasaba. Cuando hablaban de CPM, hablaban costo por 1000 impresiones y te decían que son 1000 veces que salía en la pantalla, 1000 spots, y no. Como que ya muchos trabajan con Impression Multiplayer, está buenísimo, porque ya es como que se va, vamos a decir, poniendo una sola medición y como que vamos entrando en esta movida más digital de empezar a tener, vamos a decir, parámetros de medición o parámetros de comercialización homogéneos para todos. Pero hay algo que pasa en digital y que lo hemos llevado un poco al mundo de exteriores. Cuando hablo de exterior hablo de todo, siempre aclaro que para mí exteriores es todo, ¿ok? Retail media, indoor, outdoor, todo. Cuando llego al mundo de exteriores hablamos del dwell time. Vos dijiste el dwell time, en un momento hablaste de esto. Pero la verdad que a veces es como medio difícil tratar de entender cómo aplicar ese dwell time dentro del Impression Multiplayer, porque si yo te digo, bueno, hacemos una cuenta rápida, tengo 100.000 personas que pasan frente a esa pantalla por día y tengo 1000 spots que pasan esa pantalla por día, listo, hago una cuenta rápida y promedio tengo 100 personas por spot. Listo, perfecto, espectacular. Entonces mi CPM se consume cada 10 spots según el impression multiplayer que tengo de 100. Pero ¿qué pasa si el dwell time es de menos de 10 segundos y el spot es de 10 segundos? Está bien. Pero si el dwell time es de 45 segundos, 2 minutos, una persona está en un gimnasio y está, no sé, 15 minutos por sector impactado por cada una
de esas pantallas. O algo que está pasando mucho, que está desarrollando mucho últimamente, que son las publicidades dentro de los carros con aplicaciones móviles, Uber, Cabify, Didi y todos ellos. ¿Cómo influye el dual time? Y la segunda pregunta es, ¿una cámara me puede medir el dual time si yo tengo una cámara que cuento transeúntes y demás? ¿Puede medirme ese dual time también para utilizarlo? Sí, y nosotros entregamos esto, ¿no? Entonces, hablando de una manera muy macro, lo dwell time es básicamente esto, el tiempo promedio que un objeto detectado permanece expuesto a la pantalla. Pero hay muchas variantes en eso, porque imaginemos que tenemos una pantalla de, no sé, 200 metros cuadrados en la calle y por lo menos 180 metros los autos o los peatones ya se permite mirar la publicidad que está en la pantalla. Entonces, nosotros, claro, te damos un promedio de dwell time del tiempo expuesto que están en el ángulo de la cámara. Pero también tenemos un potencial de visibilidad que es en función de la dimensión de la pantalla y la distancia de visualización. Y ahí se calculamos este dwell time, que básicamente es una fórmula, ¿no? Que aplícase del tamaño de la pantalla, lo potencial de visibilidad y lo tiempo de exposición que se calcula el promedio de cuánto los elementos está expuesto ahí. Pero sí, es posible, entregamos todo esto y cada pantalla, cada mercado, cada localidad tiene un dwell time diferente. Tenemos clientes que tienen un dwell time de 140 segundos porque hay mucho tráfico, hay mucha cosa, y clientes que tienen un dwell time de 20 segundos, 7 segundos. Entonces entregamos ese dwell time primero por elemento, cuánto un peatón se tarda, cuánto un auto se tarda, cuánto un camión se tarda, y en general promedio cuánto se tarda. Y ahí también te permite con estas integraciones tener cuántos inserciones o cuántos impactos tiene por cada inserción, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿Quería agregar algo más, Alberto? Es todo. Yo tengo una última pregunta y les vuelvo a repetir que tienen la sección de preguntas y respuestas abiertas. Tengo una pregunta que me hace Es mejor. un cliente amigo y que me dice lo siguiente, me dice, ¿cuál es la diferencia entre utilizar las métricas para audiencias para ventas tradicionales versus programmatic? Sí, que Buen existe punto, una. buena pregunta esto. ¿Por qué? Porque primero, la entrega que damos te permite añadir mucho para la venta tradicional. ¿Por qué? Porque como mencioné en toda nuestra conversación aquí, te permite tener una idea de preventa, te permite conocer tu ubicación, tus impactos y todo, y así te permite vender mejor. Por ejemplo, vamos a hablar de una venta direccionada. Tú tienes una pauta de una tienda de motocicletas. Tú vas a decir, mira, de todo mi inventario que estoy midiendo, esta es la pantalla o lo outdoor o lo billboard ideal para ti porque tengo más motocicletas o ex motocicletas por mes en esta ubicación. Entonces tu público está aquí. Te permite entregar un post-venta muy detallado porque el cliente va a saber por hora, por día, cuál día te ve más peatones, cuál día te ve menos peatones, cuál día te ve más motocicletas, menos motocicletas. Si los clientes compran un inventario, los clientes tienen la idea de cuál de las ubicaciones te ve más auto, más bicicleta, menos bicicleta. Entonces, para la venta tradicional, la entrega granulada sí es fantástica. Es esto que las agencias quieren siempre, ¿no? Saber en lo detalle de la campaña, lo detalle de cada uno, lo detalle de todo. Para la venta tradicional también te permite tener una idea de CPM de la campaña. Entonces, los clientes va a saber cuánto se pagó. Tú puedes saber si está cobrando caro, barato, el ROI de tu punto publicitario, si es outdoor o digital o tradicional, fijo. Te permite competir con internet, con televisión, porque tú vas a ver los CPM y tú puedes decir, mira, yo tengo esto de audiencia en esta ubicación y los CPM está saliendo tanto, puede ser hasta más barato que la internet y etcétera. Y para la venta programática es todo, ¿no?
para venta programática te van a comprar con base en tu CPM, con base en tu dwell time, con base en tu audiencia de una forma más automatizada. Y recordando que a veces es una pregunta que siempre surge, que es siempre bueno recordar. La publicidad programática necesita ser una pantalla digital. Seguro que tú, Matías, ya se pasó por eso que dice que clientes quieren hacer publicidad programática en cartel fijo. Yo digo, hombre, es un poco posible aún, no sé en lo futuro, pero ahora no se puede. A ver, recién, no voy a dar el nombre porque por algo no lo quiso poner ahí, pero recién me escribe una amiga mía y me pone, ¿cómo vas a decir que el año pasado o hace 2 años que se usa Impression Multiplayer? Yo lo uso hace 8 años. Eh, te respondo por acá, que lo utilices no quiere decir que lo utilice todo el mercado. Y así como Harold me dice, sí, es real que muchas veces tenemos charlas y me dicen, ¿y puedo incluir todo mi inventario tradicional en Programmatic? Y, ¿viste? Es como tratar de difícil explicar, decir, bueno, mirá, no sé, si automáticamente una lona se puede imprimir y transformarse y llegar ahí, se va a poder, por ahora no. Pero bueno, acá me hacen otra pregunta y es, sobre todo cuando hablaste del tema de motos, de autos, de bicicletas y demás. ¿Hay forma Yes. de conocer si el vehículo es de alta gama, de gama baja, gama media y demás, o la marca, o todavía no? No se puede. Me preguntan acá alguien si la quiero transmitir. Es un tema muy importante esto que tú me dices, porque hay formas, pero nosotros priorizamos la ley de protección de datos, GDPR. Nosotros creo que somos la única empresa del mundo que tiene una certificación que es renovable año a año, que hacen como una En investigación, teoría, exacto, para decir que nosotros cumplimos toda la ley de protección de datos y GDPR. Hay manera de saber esto, pero te cuento cómo funcionaría. Te leería la matrícula de los vehículos y con la matrícula de los vehículos te decía cuál es el vehículo, año de fabricación, modelo y etcétera. Pero esto es un poco redundante porque si leemos la matrícula ya estamos infringiendo la ley de protección de datos, porque vinculado a la matrícula sabemos si es un auto de Matías, si es un Tesla de Matías, si es todos los datos de Matías. Entonces, preferimos no entrar por este camino, por este tema. Primero, precisión. Segundo, transparencia. Tercero, la ley de protección de datos, que es lo punto principal. Hay muchos países que hablamos con los clientes que ellos tienen este temor de, mira, si pongo una cámara no estoy infringiendo la ley de protección de datos y todo, pero la ley de protección de datos hay dos cosas que dicen que son los datos anonimizados y pre-anonimizados. Cuando se habla de datos anonimizados, estamos hablando de datos anónimos. Te contamos, es un hombre con media de 30 años, es un auto, es una bicicleta, es un camión, por eso estamos contando algo, pero no estamos vinculando a ninguém para no infringir este tema de la ley de protección de datos. Por eso, contestando la pregunta, es posible, pero nosotros no entramos por ese camino, no hacemos justamente por eso, por mantener y no infringir la ley de protección de datos. Perfecto, o sea, si quieren vender un poco y yo los ayudo si quieren, vamos a decir, podemos, pero no queremos. Decimos eso. Más o menos por ahí. Tengo otra pregunta más que me hace un cliente nuestro y preguntan, ¿pueden medir audiencias con las cámaras de las tablets que se encuentran dentro de los dispositivos, de los vehículos de Uber? Me preguntan. Podemos probar. Ya hicimos pruebas con eso porque podemos conectar a una cámara que esté a un sistema Android o un sistema Windows, pero podemos probar. Hay un punto ahí que, ¿cuál sería tan necesario tener esta medición? Pero podemos. Entonces, va mucho de lo que el cliente quiere entregar, pero hablando de una manera técnica, sí, podemos, sí la podemos conectar a la cámara que esté en los tablets, podemos medir. Bien, perfecto. si nos brindan con una cámara conectada a internet con una conexión estable y de una buena velocidad, lo hacemos, sí.
Bien, perfecto. Bueno, nos pasamos 3 minutos de los 45 minutos que siempre planteamos Los para este tipo de acréscimos. encuentros. Muy interesante la charla. Gracias, Harold, gracias, Alberto, gracias a todos por unirse. Si tienen alguna pregunta después, me lo pueden enviar por correo electrónico y se las hago llegar a Harold y Alberto también. El mes que viene vamos a estar charlando sobre algo más, vamos a decir, más loco, que son creatividades y activaciones con contenidos dinámicos y demás en publicidad exterior, en pantallas. Gracias a todos, nos vemos el mes que viene y seguramente después de este spot ahí van a recibir un correo electrónico y una pequeña encuesta donde les gustaría también tener su feedback de lo que le pareció la charla. Así que nada, un abrazo a todos, muy bueno verlos, siempre estoy en contacto con la mayoría, pero me encanta verlos acá. Alberto, Jaron, si quieren decir algo, si no, Gracias. agradecer de este lado. Muchísimas gracias, Matías, por la confianza, por la amistad. Gracias a todos que se conectaron y estamos a disposición. Si tiene interés, puedo hablar con Matías, puedo hablar directamente con nosotros y estamos aquí para les ayudar a tener métricas buenas, confiables y reales. Vale. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Matías, Un abrazo por la grande. invitación y te esperamos para el asado, ¿vale? Nos vemos en primera semana de octubre, nos vemos en Sao Paulo en la conferencia central de Outdoor. Sí, claro. Abrazo Un grande. abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.